Bienvenidos a su programa, Guardianes del Reino, a través de nuestra radio cristiana El Vino Nuevo, estableciendo y expandiendo el reino de Dios. Invita a su director y fundador, Pastor Edwin Ospina. Contáctenos a través de nuestra página web www.radiocristianaelvinonuevo.com o a nuestros teléfonos 909-346-4129 o al 909-827-6062. Bendiciones y bienvenidos a Guardianes del Reino. Pues mi guerrero, Bendiciones, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saluda su amigo y servidor, Pastor Edwin Ospina. Bienvenidos pues a su programa Guardianes del Reino a través de esta su radio, Radio Cristiana El Vino Nuevo. Bueno, en este momento tenemos las 7:20 de la noche, hora Pacífico. Recuerde que estamos ubicados en la ciudad de Fontana, California, Estados Unidos, y que en este momento estamos listos juntamente con el pastor Evaristo Sasturay, como cada viernes, para dar de gracia lo que de gracia también Dios nos ha dado en el transcurso de la semana y poderlo compartir con cada uno de ustedes, cada uno de nuestros amigos, hermanos en la fe y nuestros seguidores, para que así de esta manera pues podamos cumplir la voluntad y el propósito de Dios y dejar un legado espiritual a esta y las siguientes generaciones. Para eso estamos aquí, para eso existe esta radio, para establecer y expandir el reino de Dios. Queremos enviar un saludo muy cordial y especial a todas aquellas personas que en este momento se encuentran conectadas en las diferentes horas y lugares geográficos del mundo entero. Queremos bendecir sus vidas, queremos agradecer su tiempo y darle la bienvenida a su programa Guardianes del Reino a través de su radio, Radio Cristiana El Vino Nuevo. Queremos saludar a todas aquellas personas que en este momento se encuentran ingresando vía online o que se encuentran ingresando por medio de las redes sociales, la plataforma de Facebook, la Facebook Live y también a través de el TuneIn. También queremos saludar y agradecer el tiempo a nuestros hermanos en la fe que nos ven a través del YouTube, de nuestro canal de YouTube. Gracias por conectarse, gracias por hacer parte de este ministerio, de esta radio. Y les invitamos como cada viernes, juntamente con el pastor Evaristo Sasturay y es su servidor, que si este video o esta enseñanza es de bendición para su vida, pues lo comparta y de esta manera usted también pueda participar en establecer y expandir el reino de Dios en esta tierra y dar de gracia lo que de gracia también usted va a recibir a través de este video o a través de este audio. Bienvenidos a Guardianes del Reino. No se desconecte, siga conectado y Dios bendecirá su vida. Eso lo sabemos porque para eso estamos aquí. Dice la Escritura que no hay dos o más de dos reunidos en su nombre. Él está allí y aquí tenemos la fe y la certeza de que Dios ya está con nosotros. Pastor Evaristo, estamos listos para comenzar este programa. Estamos listos pues para dar a conocer la voluntad del Padre, la voluntad que hay en el corazón de Dios para sus hijos, para su pueblo y para todos aquellos que no son pueblo, pero que desean y esperan una palabra de fe, de aliento, de esperanza y pueda marcar sus vidas esta palabra de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Usted necesita ser alimentado, guiado por la palabra de Dios. Dice la Escritura que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Pastor Evaristo, el tiempo es suyo. Bendiciones, amados radio oyentes. Una bendición estar este viernes con ustedes compartiéndoles esta bendita palabra del Señor. Y es un principio del fin de semana, pues es viernes y espero que se la pasen súper bien en compañía de sus familiares, que tengan un fin de semana alegre, gozosos, que puedan descansar del diario trabajo de la semana. Y sin más preámbulos, vamos a estar leyendo en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 8. Santiago capítulo 1 versículo 8. Vamos a estar leyendo. Y dice así: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una vez más, Santiago capítulo 1 versículo 8.
el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pastor. Tremendo. Es tremendo lo que está hablando Santiago en esta porción escritural. El hombre de doble ánimo. El hombre que fluctúa, el hombre que no se estabiliza, el hombre que no se asienta mentalmente, espiritualmente, en la fe, en el creer, en las buenas obras. Es una persona de doble ánimo. Y esto abarca un sinnúmero de cosas en la vida del creyente, pero también en la vida de aquellas personas, pues lógico, que estamos viviendo en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es muy constante en hacer las cosas, pastor. Así es. Son muy vacilantes en hacerlo y pareciera algo tan simple y tan sencillo, pero no lo es, porque tiene un trasfondo muy, muy fuerte en la vida de las personas. Yo creo que va a llegar el tiempo en este momento de empezar a veces empezamos un poquito rápido a poner la plataforma. ¿Por qué? Porque el tiempo se acorta, pastor. Ahorita se va una hora, a veces decimos nosotros, quisiéramos decir muchas cosas y de repente ya se fue. Y por cuestión de tiempo, pues no se puede uno extender todo lo que quisiera, porque sabemos que lo que nos están escuchando también agarran un tiempo para hacerlo, entonces nosotros también. Entonces, pastor, vamos a empezar a construir. Arranquemos entonces. Antes de comenzar, pues quiero nuevamente reiterar de que a todas aquellas personas que se encuentran ubicadas en los diferentes lugares, zonas y más que todo la hora en especial aquí en Estados Unidos ha cambiado. En este momento para lo que es Sudamérica ha cambiado a 3 horas, aunque en este momento tenemos las 7:26 de la noche acá en Estados Unidos, acá en la parte sur de California, pero en otros países es otra hora diferente. Entonces les pido excusas de pronto por no haber tenido en cuenta esto y haberles comunicado anteriormente a través de nuestra página, y eventualmente pues les agradecemos nuevamente su tiempo y su paciencia, y por fallas técnicas preparando y ajustando algunas cosas comenzamos un poco más tarde el día de hoy, pero bueno, ya estamos aquí listos para dar el mensaje de la palabra de Dios. Y sin más preámbulos, pues, Pastor Evaristo, como acaba de leer usted a través de las Sagradas Escrituras, es algo real lo que Dios dice, lo que la Escritura dice y lo que pues acaba de dar usted, que es una situación que afecta al mundo entero en general. Es una situación y es un estado de aquellas personas que divagan, que mantienen fluctuantes entre 2 o más pensamientos. Y aquí el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Santiago, le revela y le dice de que la persona, es más, si usted quiere colocarle un título, una reseña a este mensaje, puede colocarle: la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, o es inestable en todos sus caminos. La persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y bien, es algo supremamente importante que con nosotros como seres humanos, que nosotros ahora que nos decimos y nos llamamos hijos de Dios, o tenemos o hemos recibido el título de cristianos, tengamos en cuenta lo siguiente: es que cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, dice la Escritura que surge un nuevo nacimiento en la vida del creyente. Un nuevo nacimiento significa lo que el apóstol Pablo dijo: las cosas viejas quedaron atrás y he aquí ahora todas son hechas nuevas. En Cristo son hechas nuevas, nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo también dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Entonces, el doble ánimo o la inconstancia en la mente y el corazón del hombre es consecuencia del pecado. ¿Sí? Es consecuencia de la falta del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, del propósito de Dios y de su identidad como hijo de Dios.
Y si bien tenemos que tener en cuenta, es que cuando nacemos de nuevo y comenzamos a caminar con el Señor, debemos de adquirir un compromiso con Dios y un compromiso con nosotros mismos, a comprometernos a crecer y desarrollar nuestra nueva vida espiritual, a desarrollar ese nuevo hombre y a desarrollar un patrón diferente de vivir en esta tierra. Y eso incluye y es supremamente fundamental de que entendamos esto, porque la Biblia dice que nosotros somos lo que pensamos, nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. Lo que nosotros pensamos, pastor, eso es lo que nosotros hablamos. Lo que nosotros pensamos, eso es lo que colocamos por obra, o eso es lo que enseñamos, o eso es lo que transmitimos también a las demás personas que nos rodean o que eventualmente están siguiendo nuestros pasos, ya sean los hijos, ya sea la esposa, el esposo, el familiar, si es un maestro, si es un profesor, pues también tiene alumnos a quien está incorporando este tipo de digámoslo así, de carácter y de formación que tiene o de estructura mental en sus pensamientos que tiene, también lo transmite a sus alumnos en el trabajo, en la calle, en fin, en el mundo secular. Y pues no digamos más, cuanto más en las cosas de Dios. Nosotros tenemos que tener en cuenta de que la Escritura nos dice, el pensamiento del hombre, el tal es él. El pensamiento del hombre, o lo que el hombre piense, el tal es él. O sea, así como piensa, así es él. Así toma las decisiones, así habla y así se comporta, así se conduce en su vida en esta tierra. Pero si nosotros como hijos de Dios, si nosotros como creyentes tenemos todavía el hábito, la costumbre, la falta de transformación de nuestro carácter en esta área que es el pensamiento, y quiero enfatizar colocando como texto también Romanos capítulo 2 en el versículo 1. Dice, os ruego, hermanos, por la misericordia del Señor, que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, transformados por medio de la renovación de vuestro pensamiento o entendimiento. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos manda que tenemos que transformar, restaurar, modificar nuestra manera de pensar para que así también cambie nuestra manera de vivir. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, ahora la palabra de Dios debe ser la nueva información y debe ser nuestro soporte, nuestra plataforma, nuestro cimiento para nuestra nueva manera de hablar, de vivir, de conducirnos y de transmitir y presentar el Evangelio a Cristo a las demás personas que nos están viendo o nos están siguiendo. Porque muchas personas creyentes piensan que nadie se fija en sus acciones, que nadie se fija o está escuchando sus palabras, pero es mentiras. Desde el momento, pastor, que nosotros decimos que somos hijos de Dios, desde el momento que decimos que somos cristianos, que pertenecemos a una iglesia y que servimos a Dios y nos colocamos y nos autodenominamos cristianos, hijos de Dios, las personas están puestas sobre nosotros. Sí. Así es, porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, si Jesús dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal de esta tierra, la que le da el sabor, el sazón, el condimento a este planeta Tierra, y que nosotros marcamos una diferencia en medio de las tinieblas, representando la luz de Cristo que vive y mora dentro de nosotros, pues se debe ver manifestada y reflejada a través de nuestro comportamiento, a través de nuestras palabras, a través de nuestro testimonio, de nuestro estilo de vida. Y entonces una persona de doble ánimo, una persona que es inconstante en su manera de pensar, pues es una persona que no está representando bien a Cristo, es una persona que no está representando el reino de Dios, es una persona que realmente no está representando a cabalidad el evangelio, la salvación, y no está testificando bien de Cristo, está incompleto. Porque para nosotros poder representar a Cristo, ser embajadores de Cristo en esta tierra y poder presentar el evangelio a otras personas y ser testimonio y modelos a seguir,
debemos de ser personas de una sola pieza. Debemos de ser personas que lo que pensemos nosotros sea guiado, inspirado por el Espíritu Santo, que seamos personas centradas, que seamos personas maduras espiritualmente. Es más, se puede decir, pastor, que una persona que es inconstante en todos sus caminos es una persona, hablando del creyente, es una persona que no ha madurado espiritualmente. Es una persona que todavía está tierno, está baby, está en pañales espirituales todavía. Porque hay muchas personas que dicen y se jactan diciendo: es que llevo tantos años en la iglesia, es que yo conocí al Señor desde que estaba chico o nací en cuna cristiana. Pero la realidad es que su comportamiento, sus actitudes y su manera de pensar y la toma de decisiones reflejan que no importa el tiempo que haya estado en la iglesia, sus decisiones, sus pensamientos lo llevan a demostrar su inmadurez espiritual y su incapacidad para caminar por sí solo. Porque una persona, repetimos este punto, que es de doble ánimo, una persona que es inconstante en todos sus caminos, es una persona, número uno, vuelvo y repito, es una persona que es inmadura espiritualmente. Es una persona que no puede tomar y pararse y hacerle frente a los problemas y a las circunstancias por sí sola, con la ayuda de Dios me refiero, pero por sí sola humanamente, para saber qué decisión debe tomar y mantenerse firme, permanente en esa decisión que tomó, basado al consejo, la revelación que Dios le dio a través de la bendita y santa palabra. Entonces la persona se desespera. Cuando la palabra de Dios dice, y Jesús habla acerca de las del sembrador, vemos que dice que cae una en buena tierra, pero también hay otra que cae entre espinos, sí, otra que cae entre pedregales, ¿verdad que sí? Y otra que cae entre el camino. Y analicemos la respuesta que Jesús le da a sus discípulos, dándole la interpretación y la revelación de esta parábola del sembrador. Y si analizamos, pastor, esta persona dice que la que cayó en pedregales, la que cayó entre espinos y la que cayó en el camino, son personas que recibieron la palabra con emoción en el momento, con gozo la recibieron, pero vino el diablo al instante y se la robó la semilla. ¿Por qué se robó la semilla? Porque tiene una base, porque tiene una materia prima, Satanás y los demonios, sobre la mente y el corazón de esa persona, porque sabe que esa persona no es de una sola pieza, no es de un solo pensar, que no es una persona que es constante y permanente en su diario vivir, sí, y en la toma de decisiones. Entonces, una persona fácil que el diablo se le robe la semilla, que el diablo se robe la palabra de Dios. La otra, la que cayó entre espinos, recibe la palabra con gozo, y luego en el transcurso de la semana o del mes, ¿qué pasó? El afán, la ansiedad, las preocupaciones de este mundo se roban la semilla, se roban la palabra de Dios y se alejan de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque eventualmente es el reflejo de una persona de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Y la otra que cayó eventualmente entre espinos, dice que estuvo por un tiempo caminando con el Señor, trató, se esforzó, pero al final el doble ánimo, la inconstancia en sus pensamientos, en su voluntad y en su corazón, lo hicieron apartarse o desviarse del propósito de Dios en su vida. Y esto no quiere decir de que se vaya de la iglesia. Muchos están dentro de la iglesia y el diablo le está robando la semilla, el diablo está robando la palabra. Muchos van a los servicios, pero en el servicio mismo apenas salen y al diablo se le robó la semilla. Nomás salen del atrio y se lo roban. Y se lo roban. Pero el que cayó en buena tierra, este fue el que dio fruto. Al 60, al 30, al 60 y al 100 por uno. Es una persona de una sola pieza. ¿Por qué dio fruto? ¿Por qué permaneció? Porque era un hombre de una sola pieza, que no andaba divagando entre dos pensamientos, que era constante y determinado en lo que se trazó, en lo que empezó y en lo que se determinó a desarrollar, pastor. Sí, y hay muchas cosas que envuelven esta situación en la vida del creyente. Por ejemplo, pastor, algo muy importante. El apóstol Pablo, voy a hablar del apóstol Pablo un poco en esa área. Amén. El apóstol Pablo, cuando
pide las cartas para ir a la ciudad de Damasco y poner en la cárcel a los creyentes, a la iglesia, a los que creían en Jesucristo. Cuando va de camino a Damasco, Saulo, que ahora es Pablo, cuando va de camino a Damasco, oye la voz, ve esa luz, pero oye la voz de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo imagino que en la mente de Pablo dijo, bueno, si yo persigo a la iglesia, ¿quién eres tú? Soy Jesús al que tú persigues. Soy Jesús al que tú persigues. Entonces, ya entendió que la iglesia estaba en el hueco de la mano de Dios. Estaba en el hueco de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo bien importante. Cuando queda en Damasco y manda a Ananías a que ponga sus manos y caigan las escamas, caiga su pasado. Eso es el reflejo de las escamas. Puede decir uno, Pablo de ahí empezó. No, Pablo se regresó a Jerusalén, se regresó a su tierra y estuvo por espacio de algunos años siendo instruido, capacitado, ministrado. Así es, pastor. Hasta que el Espíritu Santo miró que era el tiempo para que Pablo y Bernabé salieran como apóstoles a llevar la palabra a todos aquellos lugares donde ninguno había ido. Entonces salieron cuando estaban instruidos y capacitados, y que no fueran a tirar el ministerio. De doble ánimo. Que no fueran de doble ánimo. Que no fueran inconstantes. Sí, porque iban a sobrevivir. Ellos no se daban cuenta, pero hoy sabremos por la Escritura que le sobrevinieron muchísimas cosas: encarcelamientos, apedreamientos, latigazos, y pasaron por hambre, pasaron por muchas dificultades, pero fueron hombres determinados, íntegros, que tenían puesta su mirada fija en nuestro Señor Jesucristo, y sabían en qué se les había instruido y capacitado, y sabían que tenían que llevar el evangelio, sabían que no iba a ser fácil, que iban a pasar problemas, dificultades y pruebas en su caminar, llevando el evangelio a todos esos lugares nuevos donde nadie había ido jamás a llevar ese evangelio que estaban yendo ellos. Estaban abriendo, estaban como punta de lanza, pastor, abriendo brecha, y fueron estos hombres constantes en el caminar del evangelio. Entonces vemos que Pablo y Bernabé no fueron hombres de doble ánimo, fueron íntegros en lo que hicieron. Entonces muchas veces nosotros vamos a la iglesia, pero estamos escuchando la palabra, pero no nos detenemos verdaderamente a escuchar, analizar y guardar esta palabra para poderla poner en práctica. Y poniéndola en práctica, ¿va a ser de qué? De bendición. Es como las personas que corren, pastor, en 20, en 50 o en las carreras. Ellos están entrenando con tiempo, y siempre que lo están haciendo ponen un lugar, decir, esta es mi meta, este es el lugar donde yo voy a ir. En el pensamiento de ellos, cuando están en entrenamiento, nunca es de que van a quedar tirados en el camino, que les va a pasar algún accidente, no. La meta es el término de lo que ellos se han propuesto, se han determinado, y no hay otra cosa. Entonces el día que tienen que llegar, el día de la carrera, que se llega a su día, y van a ese evento, estos hombres, así lleguen primero y lleguen después, su meta es llegar a la meta, y empiezan a correr, y pueden llegar en primero, en segundo y en tercer lugar, pero se determinan en llegar ¿a dónde? A la meta. A la meta. Hay hombres y mujeres que nos precedieron a nosotros, cristianos, nacidos de nuevo, que llegaron primeramente que nosotros a la meta, y ahorita están allá, en la presencia del Señor. Entonces, unos han llegado primero y otros vamos a llegar después en el tiempo que Dios tiene predestinado. Pero nosotros tenemos que tomar una decisión. Decir, allá está la meta, allá está Cristo. Yo voy a llegar hasta ese lugar. Yo voy a llegar a la presencia del Señor. Cada día, hasta el día que tenga que presentarme, vamos a decirlo así, físicamente, personalmente, frente a frente, en la presencia del Señor allá arriba. Entonces, hay gente que está como si no se ponen esa meta, pastor. Van a la iglesia, escuchan la palabra, y usted dice algo muy importante. Salen afuera del atrio y esa palabra ha sido robada por Satanás. Y esa gente ha
tenido años y años en el Evangelio y cada domingo pasa lo mismo. Llegan con alegría, gozo, se gozan, oyen la predicación, salen y les roban la palabra. Y duran un día, dos y ya están escasos de fuerzas espirituales. ¿Por qué? Porque no han retenido, no han guardado y menos han podido poner en práctica esa palabra. Si estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo que tienen el canon de la Escritura, que escribieron la palabra, no hubieran sido hombres determinados, poniéndose metas en sus vidas, no tuviéramos este canon de las Escrituras en este momento, perdón. Así es. Pero tuvieron que pagar un precio y lo pagaron con mucho gusto, porque vemos a Pablo siendo apedrado, siendo encarcelado. Yo me imagino una cosa, cuando él estaba predicando y por la molestia de esta joven que le expulsa ese demonio, se levanta una turba y son detenidos y son encarcelados. Y no dice la palabra que estaban ahí porque eran apóstoles, porque estaban llevando la predicación. No, dice la Escritura que lo llevaron hasta el último celda y las pegaron al cepo, o sea, lo más abajo que pudiera, porque había, yo me imagino, celdas para privilegiados, celdas para esto, pero no, lo pusieron hasta lo último. Pero lejos de amargarse, lejos de frustrarse, lejos de estar diciendo, Señor, pues, estamos dando tu trabajo y aquí estamos encarcelados, estamos detenidos y estamos pasando por este problema. Dice la Escritura que se pusieron a cantar himnos, alabanzas, salmos, y empiezan a cantar. Yo me imagino que hasta el mismo diablo se debe haber frustrado en ese momento, de haber dicho, ¿qué fue lo que está pasando con estos dos hombres? Algo debe de estar pasando en ellos, ¿estarán locos o qué? Porque lejos de estar amargados, de estarse enojados entre ellos con Cristo, están cantando alabanza. ¿Y qué es lo que pasa después de esos cantos de alabanza? Se empieza a sembrar esa cárcel, ¿sí me entiendes? Hasta que se abre. Y hasta que se abren las puertas. Entonces vemos a estos hombres como ejemplo de que fueron determinados y determinantes en su ministerio, en su vida, y siguieron adelante. Así es. Y entonces pues, aquí estamos viendo también el otro lado del doble ánimo. Del doble ánimo. Y podemos ver también, analizar brevemente lo que aconteció también con la vida de Saúl, lo que aconteció con la vida de Jonás. Eventualmente Jonás se puede decir que fue una persona, era un profeta de Dios, un hombre de Dios, pero era una persona de doble ánimo, era una persona inconstante en todos sus caminos. Y aquí Dios permite que nosotros nos enteremos de estos acontecimientos y de estos sucesos que le ocurrió en la vida de estos hombres, para que nosotros aprendiésemos de esas fallas y de esos errores. Y aunque podemos ser hombres de Dios, podemos estar presentando esta falencia y esta falla el día de hoy. Y Jonás, Dios le dio una palabra, le dijo, claro, vete a Nínive, predica y di que se arrepientan, porque si no yo voy a destruir a Nínive. Y en el momento dijo, sí Señor, claro que sí, yo voy. Pero en el transcurso del camino se fue renegando e hizo totalmente lo contrario. ¿Qué pasó allí? O sea, ¿dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba su obediencia? ¿Dónde estaba su fidelidad? ¿Dónde estaba su consagración a Dios? O sea, era un profeta de Dios, ¿sí? Era un hombre de Dios. Pero lo que lo llevó a tomar el barco, embarcarse para ir al lado opuesto de Nínive, fue su doble ánimo. Fue la inconstancia en las decisiones que él tomaba y emprendía en su diario vivir. Jonás era una persona de doble ánimo. Dijo que sí en el momento, pero luego se fue renegando. Dijo, ¿cómo va a ser posible? No, yo no puedo permitir que esta ciudad se salve. Yo no puedo permitir que estas personas se salven. Son personas muy malas que le han hecho daño a mi pueblo, a mi raza, a mi cultura. No, yo me voy a embarcar al lado contrario. Pero no le había dicho a Dios que sí. No le había dicho que amén. No dijo que iba a ir. ¿Por qué ahorita no va? ¿Por qué ahorita va al lado opuesto? Porque Jonás era una persona de doble ánimo. Y aquí estamos desarrollando ciertos puntos que usted y yo necesitamos conocer, aprender, entender y colocar en práctica de acuerdo al mensaje que Dios nos está regalando el día de hoy. Y es que una persona que es inconstante en sus caminos, en sus decisiones, en su manera de pensar, es una persona que no
puede alcanzar ni obtener las bendiciones de Dios. Vuelvo y repito, es una persona que no puede alcanzar, no puede obtener y no puede disfrutar de los regalos, de las bendiciones que Dios trazó para él desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces muchos escuchan la palabra de Dios, saben la palabra de Dios, predican y enseñan la palabra de Dios a otros. Pero a la hora que viene el problema, la necesidad, la circunstancia, la enfermedad, la pérdida, la escasez, X factores y situaciones que se nos presentan en el diario vivir, que ciertamente van a pasar, y la escritura dice que el día malo nos va a llegar a todos en algún momento de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros somos personas de doble ánimo, de doble pensamiento, eso es, doble ánimo es doble pensamiento. Sí. Mantenemos pensando una cosa en otra. Un día digo una cosa, otro día salgo con otra. En la mañana digo una cosa y en la tarde digo otra. Hoy digo esto y mañana digo lo otro. Hoy digo voy a hacer y mañana digo no, ya me arrepentí, voy a hacer otra cosa o sale con otra cosa. Entonces, así mismo son sus decisiones que toma. Y eso lo afecta en su vida personal, eso lo afecta en su vida sentimental, emocional, y no digamos, pastor, si tiene un ministerio. O sea, esto es delicado. Aquellas personas que son hermanos en la fe, que son líderes, que son diáconos o que están aspirando a un ministerio y que quieren un ministerio, deben tener en cuenta esto. Esto es un requisito supremamente importante, porque Dios no le va a delegar cargas, responsabilidades, administrar la grey de Dios, las almas por las que Él murió en la cruz del Calvario, a una persona que un día piensa una cosa y a la tarde piense otra, que un día piensa una cosa y a la mañana piense otra. Dios no le va a entregar a una persona un ministerio y no le va a entregar las almas y la grey de Dios. ¿Para qué? ¿Para que la lleve rumbo al fracaso y rumbo al peñasco juntamente con ella? No. Dice la escritura que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque todos dos se van a ir de narices, se van a ir de cabeza. Entonces, en el ministerio, una persona que anhele y desee ministerio y puede tener el llamado, yo no estoy diciendo que no, puede tener el llamado, puede tener la unción, puede tener el talento, la habilidad, los dones, pero si no presta importancia y comienza a trabajar y a cederle esta área de su mente, de su voluntad y de su carácter a la persona de Jesucristo, es una persona que tarde que temprano le va a llegar el día malo, y el diablo sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestras necesidades y cuál es nuestro talón de Aquiles. Tarde que temprano va a dejar tirado en el camino el llamado, el ministerio y los regalos que Dios le dé administrar. Entonces esto es supremamente importante. Por eso una persona que ha sido o que es llamada al ministerio, sea cual sea, dentro del cuerpo de Cristo, debe ser una persona madura espiritualmente. Y por eso Pablo escribe las cartas pastorales, para que eventualmente dice que debe ser una persona madura espiritualmente, no un neófito. Un neófito es una persona que desconoce la palabra de Dios, o un inmaduro espiritualmente. Entonces, usted, hago énfasis en esto, usted no podrá tener y disfrutar las bendiciones de Dios si usted primero no entrega esta área de inmadurez o de ignorancia o de temor a la persona de Jesucristo. Porque el doble ánimo puede venir también por el temor. Hay personas que son temerosas, están gobernadas o influenciadas por un espíritu de temor. Y el temor a fracasar, el temor a la derrota, el temor al que dirán, lo lleva a una frustración, y esa frustración lo lleva pues a tirar la toalla antes de tiempo y a no permanecer firme y estable en el llamado y en la voluntad de Dios. Y cuando eso ocurre, esa persona no tiene fe, es una persona incrédula. No por ser creyente, no por tener el título de cristiano, no por tener el rótulo de hijo de Dios o de cristiano, significa que estamos, o que Dios más bien está en la obligación de bendecirnos y darnos todas las cosas que nosotros necesitamos. Él ya lo hizo y las bendiciones están.
pero es que yo no lo veo la bendición, pero es que Dios no me bendice, pero es que aquí y allá. Y le echamos siempre la tierra y el agua sucia a Dios, al Señor. Pero Él dijo, yo ya los bendije con toda bendición en los lugares celestiales. Yo los bendije desde antes de la fundación del mundo. Las bendiciones están. Lo que pasa es que la ignorancia en cuanto a la palabra de Dios, el ser inconstante en sus decisiones, en su toma de decisiones, por estar pensando entre dos fuentes, entre dos caminos, entre dos pensamientos, y la inmadurez espiritual que ustedes tienen, les bloquean y les impiden que ustedes puedan obtener y disfrutar las bendiciones que yo preparé para cada uno de ustedes desde antes de la fundación del mundo. Entonces, esto es supremamente importante porque, como dije, Jonás es una persona. Usted acabó de nombrar también al apóstol Pablo, lo que ocurrió a Pablo, a Silas, y sabemos todo lo que le aconteció en las cárceles, las prisiones, los apedramientos, todo esto. Si Pablo no hubiese tenido fe, olvídese pues que Pablo no hubiera podido terminar diciendo las palabras que dijo al final, valga la redundancia: he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he llegado a la meta. Entonces son palabras de una persona que fue radical, determinada en sus decisiones, en sus convicciones. Porque una persona de doble ánimo es una persona que no cree realmente en ella misma. Y cuando digo en ella misma, es que no cree realmente la obra y lo que Dios puede hacer a través de esa persona. En conclusión, es una persona incrédula. Ay, pastor, pero ¿usted cómo le ocurre hacer una cosa de esas si yo soy cristiano desde pañales, desde que estaba en la cuna? No importa que haya nacido con biberón cristiano. El detalle es que el resultado de sus decisiones, el resultado de su manera de hablar, el resultado de su manera de comportarse, de conducirse en esta vida, determina si usted, el título de hijo de Dios, el título de cristiano, es eventualmente, puede ser cristiano, puede ser hijo de Dios, pero puede estar en pañales todavía, o estar con los pantalones bien puestos para afrontar y asumir las cosas adversas y contrarias que se nos presentan a nosotros los seres humanos en nuestro diario vivir. Por eso Pablo dijo: ustedes, debiendo ser ya maestros, tengo que volverles a dar nuevamente leche espiritual, volver los rudimentos antiguos de la salvación, de lo que es la justificación, de lo que es la gracia. Tengo que volverles a enseñar eso otra vez, cuando ustedes ya deben de ser maestros de la palabra. Y eso sigue ocurriendo el día de hoy. Pero vuelvo y hago énfasis: Dios está hablando porque los tiempos son malos, los tiempos son difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los cristianos están viviendo tiempos peligrosos. ¿Por qué? Por la escasez, por la falta de empleo, por la persecución de los cristianos, por el clima, por el gobierno, por la política, por la delincuencia, por cómo el enemigo se mueve a través de la brujería, del satanismo, a través de la sociedad, a través de las necesidades, el afán de este mundo. Todas estas cosas influyen y traen influencia a una persona de doble ánimo, porque la persona de doble ánimo no le importa, con tal de obtener lo que quiere, lo que desea o lo que le hace falta, vender su primer pensamiento, vender la palabra de Dios, vender eventualmente las bendiciones de Dios, cambiarlas por un plato de lentejas, cambiar su primogenitura por un plato de lentejas. Una persona que es de doble ánimo es inconstante, dice, no en los caminos del Señor, no en la iglesia, no en la palabra de Dios, dice en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, o sea, de doble pensamiento, es inconstante en todos sus caminos, en todo su estilo de vida, en toda la toma de sus decisiones. Y eso se lo transmite también a sus hijos, eso se lo transmite al esposo, eso se lo transmite a la esposa, eso se lo transmite a las personas que también lo rodean. Esto es supremamente importante, pastor, que podamos entender esto. Esto es importante en los tiempos que estamos viviendo. Llegará el día, que dice la Escritura, Jesús lo dijo, que si los días no fuesen acortados, aún los mismos escogidos iban a ser engañados.
pero por causa de los escogidos los días fueron acortados, si no, ninguno iba a ser salvo. Entonces, esto es algo supremamente importante. Hoy, el día de hoy, usted, hago énfasis en este punto, usted debe de crecer y madurar espiritualmente. Una de las señales, una de las evidencias que usted ha crecido y ha madurado espiritualmente es que usted ha tenido ahora como resultado una fe genuina, una fe que lo hace perseverar, una fe que lo hace mantener fiel, leal, constante, comprometido hasta haber cumplido la bendición y la promesa de Dios en su vida. Usted, el resultado de que usted ha crecido y ha madurado, o que está maduro espiritualmente, es porque usted no se deja mover por lo que ven sus ojos, por lo que siente su piel, por lo que le digan los demás, sino que usted va a mantener firme sobre la roca que es Cristo, que es la palabra de Dios, y de esta manera no habrá nada, ni nadie, ni ninguna situación que lo desvíe del plan y que lo desvíe del propósito de Dios. Esto es supremamente importante. En esto usted puede decir, ok, yo soy de las personas que en la mañana pienso una cosa y en la tarde digo otra. Yo soy de las personas que hoy digo voy a hacer aquello y mañana digo no, ya cambié de decisión. O el día amaneció gris, yo pensé que iba a amanecer soleado y como amaneció gris, pues ya no voy a hacer lo que había dicho ayer. O sea, una nube le cambia los pensamientos. Una gota de agua le cambia los planes, le cambia los pensamientos. Una palabra del esposo, de la esposa, del hijo o del vecino le cambia toda la estructura y todo lo que el Espíritu Santo había construido en su palabra. Yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente, yo soy bendecido. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido. ¿Para qué? Para bendecir. En victoria, prosperado. Y bueno, eso mejor dicho, es tremendos. Ya no faltan las alas para salir volando en la iglesia. Y soy un hijo de Dios, soy creyente, soy nacido de nuevo. Y llegó el vecino o al día siguiente y le dijo, tú no sirves para nada, tú no vales nada. Mira, eres un bruto, o no puedes hacer esto o lo otro. Ya se le vino el ánimo al piso, ya se desanimó, soy el patico feo, nadie me quiere, nadie me mima, nadie me ama, y por lo cual yo creo más lo que mi esposa me dijo, lo que mi esposo me dijo, lo que mi hijo me dijo, lo que el vecino me dijo, lo que el compañero de trabajo me dijo, pesa más lo que dijo mi compañero o las demás personas afuera, usadas por Satanás, que lo que Dios me dijo el día domingo a través de su palabra, a través de la Biblia. ¿A quién le obedecemos? ¿A quién le creemos? Porque eventualmente la toma de decisiones o la decisión que tome o el comportamiento que tome en el momento de la adversidad, en el momento de la crisis, es lo que usted va a determinar a quién le ha creído verdaderamente, si usted es un hombre o una mujer de fe o es un incrédulo totalmente. Esto es supremamente importante, pastor. Quisiera agregar algo más. Sí, hay mucha tela donde cortar, pero quiero que... Y es una realidad eso, porque... demos a la gente algo en que pensar. Se van a identificar. Hay gente que está dentro de la iglesia, pastor, y de repente 1 o 3 días sin venir a la iglesia, o 3 domingos, y de repente va uno a la visita. ¿Qué pasó, hermano? Que le bendiga, no lo miró por allá por la iglesia, en los servicios. No, es que el domingo pasado pasó y no me saludó, pastor. Voy a volver a esa iglesia. Pasó por mi lado y no me saludó. Y no me saludó. Y es cristiano, ¿no? Y eso que es el pastor. Y no vienen y están enojados todos esos fines de semana y no van a la iglesia. Hay gente que va y es una molestia cuando salen y no me gustó la alabanza. No, esa alabanza. Y si el padre de familia y si es la cabeza del hogar, le dice a la esposa y a los hijos, no vamos a ir el domingo más a la iglesia o no vamos a volver más a esta iglesia. Y no solamente se va de cabeza él, sino que lleva a toda la familia también de cabeza con él. Entonces, hay detallitos que, me imagino, y el pastor ocupado en los quehaceres de la obra, y por algún motivo pasó de paso y no lo saludó, y la gente molesta y no va a la iglesia. Hasta que no va, ¿qué pasó, hermano? No, es que usted no me saludó el otro día que pasó por ahí. Y a veces ni se acuerda. ¿Por qué? Porque están los quehaceres también de los servicios, tiene cosas que hacer. Y hay gente que, pastor, en esos detallitos tan simples dentro de la obra, que los hacen que ya no asistan a la iglesia,
Mire qué tan... Lo sacan, no Sí, solamente la iglesia del propósito de Dios, sino de las bendiciones, lo que estamos hablando. O sea, hay muchas personas que no ven la bendición de Dios simplemente por su doble pensamiento, su inconstancia, su manera de pensar. Sí, o sea, están buscando de... Porque hay mucha gente que está dentro de las obras y están en el ministerio. Y si les toca a ese grupo hacer algo, vamos a decir un talento, algo para la iglesia, X cosa. Y esos hermanos desarrollan esos ministerios y ya lo hacen. Y si no va el pastor y le pega su palmada y dice, hermana o hermano, estuvo bueno el evento que hicieron, esto y aquello. De repente se agüitan, se entristecen. No, al pastor no le gustó lo que hicimos, esto y el otro. Pero hay tantas cosas. Pero si no es porque le estén dando una palmada cada domingo, no se sienten bien consigo mismo. O sea, Necesitan estar motivados. sí, bueno, esa es una realidad. Ahorita usted decía sobre Saúl. Saúl un día que iba a salir de la guerra y estaba esperando. Yo me imagino ver a Saúl mirando el reloj. Y no llega Samuel. Y no llega Samuel. Y se está haciendo tarde. La gente me está presionando. Y me está presionando. Preparen el sacrificio del holocausto. Vamos a hacerlo. Cuenta que viene Samuel. Cuando llega Samuel, ¿qué estás haciendo? No, porque miré que no llegabas y que nosotros empezamos. Eso no te corresponde a ti. Tú eres el rey de Israel, sí. Eres el capitán aquí de la gente que va a salir a la guerra, sí. Pero los sacrificios, el holocausto y todo ese tipo de detalles me corresponden a mí, como sacerdote, no a ti. Entonces, vea ese detallito que la gente lo puede ver tan simple, pero no lo es, pastor. Como hemos enseñado aquí, pastor, Dios no apoya buenas intenciones. Saúl tenía las mejores intenciones de ayudarle a Dios, Sí. pero era algo que a él no le correspondía. ¿Y por qué lo hizo? Porque era una persona de doble ánimo. Y el doble ánimo no lo lleva únicamente a no hacer las cosas, sino también a hacer cosas de más que Dios no le ha mandado a hacer, como el caso de Saúl. Entonces, una persona, repito, y me gustó eso que dijo, una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No solamente son aquellas personas que dejan de hacer las cosas o que no hacen las cosas, sino que hacen cosas de más, de ofrecidos que Dios no le ha mandado a hacer. Como pasó el caso de este hombre que se ofreció, regaló a cargar el arca y murió. Porque la gloria de Dios lo mató en ese momento, pero Dios no lo había mandado a que ayudara a cargar el arca. Entonces Dios no apoya buenas intenciones. Pastor, perdón que le interrumpí. No, y esa es la realidad, pastor. Tuvo la mejor intención de cargarla, pero no le correspondía porque tenía Dios ya determinado las personas solamente y exclusivamente que podían cargar el arca. Esa es una realidad. Imagínense que por algún motivo Dios retrasó la llegada de Samuel y Saúl haciendo lo que no le correspondía. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo locamente cosas que no te corresponden. Y así es muchas veces dentro de la iglesia este tipo de cosas. Porque entonces, unos les falta y otros quieren sobrepasar la autoridad o lo que tienen que hacer sobre otras personas. Y eso no se puede. Por eso dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su sí es sí. Y cuando no es no. Y no cambia. No cambia. Y ese es el problema que tenemos nosotros, pastor. Porque usted dijo algo muy importante. Y es un dicho de toda la gente, que más habla el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué? Porque antes de que el ser humano fuera creado en el huerto del Edén, Adán, posteriormente Eva y después toda la sociedad, él ya estaba aquí. Él no es como nosotros que vives nosotros 50, 70, 80 años, 90 años y pasamos a descansar. Satanás no es así, ni los demonios son así. Están viviendo con la humanidad desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Han estado atrás del ser humano desde el día que nace y conocen su inconsistencia, conocen su doble ánimo, conocen su doble pensamiento, conocen las áreas que pueden afectar ellos y nomás con puras palabras, pastor. Así es, no Con solamente puras palabras, pero como las palabras tienen poder, eso. tienen power las palabras. Así es, son espíritu las palabras y la gente no lo entiende. Yo le digo, ¿con qué cree que Dios construyó lo que hoy es visible? Con el poder de la palabra. Y esa autoridad nos la dio a nosotros, Amén. los seres humanos, Así es. creyentes y no creyentes, porque
El que no es creyente y porque no es hijo de Dios no crea que no tienen palabra. ¿Por qué cree que Satanás utiliza brujos, hechiceros y satanistas para que hagan hechizos, conjuros y lancen maldiciones en contra de otras personas? Por el poder de la palabra. Así es. Por el poder de la palabra. Lo mismo que pasó con Balán también, que quería que maldijese este profeta, que este hombre maldijese al pueblo de Israel para usar sus cuerdas vocales, su lengua, su boca, sus palabras, porque la palabra tiene poder. Y dice la escritura que con la palabra de Dios nos enlazamos y quedamos presos con los dichos de nuestros labios, ¿verdad, pastor? Así es, y esa es una realidad. Fíjese, pastor, un ejemplo tan sencillo de lo que está diciendo usted. Es como tener un perro en casa y lo tiene entrenado uno. Usted cuando lanza la palabra del perro de decir solamente ataca, el perro ya sabe y ataca a la persona o ataca al otro animal. Por eso es que cuando los brujos o hechiceros están lanzando la palabra, ellos están lanzando una palabra así, pero con eso están, vamos a ir desatando a los demonios para que actúen en contra de esa persona por las palabras que el brujo o las personas han declarado en contra de la persona que se está diciendo. Eso, eso que está usted diciendo, pastor, o sea, hay tanta tela de cortar, pastor, pero es importante porque me hace caer en cuenta también cuando Dios le dijo a Abraham: quien te maldijere, maldeciré, y quien te bendijere, yo también bendeciré. El poder de las palabras. Pero recordemos, de acuerdo al tema que estamos tocando, esas palabras vienen de una fuente y de una raíz de fe o de incredulidad en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Entonces, palabras pueden salir cargadas de fe a la manera de Dios o de duda y de incredulidad, semillas sembradas por Satanás para que nosotros la declaremos, la confesemos y nos lleve a ser una persona inconstante, de doble ánimo en todos nuestros caminos, o personas firmes, fieles, comprometidas, leales y perseverantes en el plan de Dios para nuestra vida, en el propósito de Dios, en la palabra de Dios para nuestras vidas. Perdón. O sea, quisiera agregar esta porción escritural, pastor. Está en Santiago, en el capítulo número 4. También, es que hay tanta tela, vuelvo y repito. Vemos cuando Jesús también le dice a Pedro: a ti te daré la llave del reino, para que todo lo que tú ates en la tierra sea atado también en los cielos. Y lo que tú desates aquí en la tierra sea desatado en los cielos por el poder de la palabra. Amén. Por eso Pedro necesitaba ser pulido. Pedro necesitaba ser tratado por parte de Dios, por parte de nuestro Señor Jesucristo, por el llamado, por el ministerio que Pedro tenía tan importante, el peso que iba a cargar sobre sus hombros. Y entonces por eso Pedro fue tratado y pulido de esta manera para que pudiese cumplir así con el propósito de Dios. En conclusión, para que fuese un hombre de una sola pieza, porque Pedro era inconstante, era de doble ánimo, era emocionalista, era tipo sanguíneo, era una persona que de un momento calmado, tranquilo, podía reventar a una persona supremamente agresiva, violenta y hasta asesino. Y de igual manera podía estar en su furor de alegría como podía estar triste. Podía estar diciendo: Señor, contigo para las que sean, contigo hasta la muerte, contigo yo doy mi vida por ti, y al rato estarlo negando. Pastor, y es tremendo que el día que van a detener a Jesús, inmediatamente, ¿de dónde dijo Jesús? Pero él sacó su navaja. Él sacó su 07 del bolsillo y le bajó la oreja al soldado Amalco. Sí, tremendo, dice: ¿de dónde se ha aprendido eso? Como diciéndole al Señor: ¿de dónde te has traído esa navaja guardada tanto tiempo? Pero esa es una realidad, porque era de chispa, rápido, pero es una cosa y al rato ya estaba enojado, tremendo. Así es, correcto. Entonces fue un trato que Dios tuvo que hacer en la vida de Pedro. Y quiero agregar esta porción escritural en el libro de Santiago, en el capítulo número 4, en el versículo número 7 en adelante. Vuelvo y repito, Santiago, libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Repito, someteos pues a Dios. Es el primer requisito para nosotros poder dejar el doble ánimo y ser perseverantes, no inconstantes, sino perseverantes y firmes en las
cosas de Dios, en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, primer requisito. Resistid al diablo. ¿Y cómo resistimos al diablo? Por medio de la fe, por medio del escrito está, por medio de guardar, escuchar, guardar y colocar por obra la palabra de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Wow. Dice así: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, los que mantienen pensando dos cosas, dos pensamientos, que mantienen un enredo, se le hace una telaraña, un nido de pájaros, los pensamientos y la mente en tanta cosa. Vosotros, los de doble ánimo, purificad, limpiad vuestros corazones. Esto es supremamente importante para usted, mi amado amigo radio escucha, que nos estás viendo o escuchando en esta hora. Y quiero ir concluyendo y cerrando ya este programa de hoy viernes. En Primera de Reyes, en el capítulo número 18, repito, Primera de Reyes, capítulo número 18, verso, voy a leer desde el 21 en adelante. Dice así, esta porción habla acerca de Elías y los profetas de Baal. Dice 18, 21 de Primera de Reyes. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis, divagaréis, pensaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y pues en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¡Wow! Era el pueblo de Dios, la nación de Israel, que habían experimentado y estaban registrados todos los acontecimientos y los hechos que Dios hizo en la nación de Israel, cómo los había sacado con mano poderosa de Egipto, cómo abrió el mar, cómo les dio de comer, cómo les dio el maná, cómo les dio las codornices, las plagas que descendieron, todo lo que Dios hizo, la nube de fuego, la columna de fuego, todas estas maravillas que Dios hizo en la nación de Israel, cómo derribó los muros de Jericó, cómo le dio el poder a David para derribar todo esto. Y esta gente, por Dios, se queda callada, atónita, enmudecida cuando les preguntan si tiene la razón y si verdaderamente Dios es Dios. Entonces digan amén o digan algo. Y si es Baal, pues entonces sigan a Baal, pero no estén jugando en dos corrientes, en dos caminos. No estén diciendo que son el pueblo de Dios, que son hijos de Dios, que son la nación del pueblo de Dios, pero por otro lado también les sirven y hacen culto a Baal. Entonces determínense a ver, como dice la palabra, de una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce a la vez. Entonces Elías, el profeta, le está diciendo: ¿hasta cuándo van a estar divagando, claudicando entre dos pensamientos? ¿Le sirven a Dios o le sirven al diablo? Muchos están en la iglesia, pero están en la pachanga, lo invitan a una fiesta y se agarran a bailar, se agarran a pachanguear y a tomarse sus traguitos, o andan solo por ahí y con la musiquita mundana a todo volumen. Pero cuando están en la iglesia levantan manos, se arrodillan, salen al templo, Dios te bendiga, y hacemos cantidad de cosas que parecen las alas nomás que nos faltaran para salir volando. Esto es una persona de doble ánimo, una persona que es inconstante en todos sus caminos, es una persona, con todo respeto, le digo, es una persona hipócrita. Es una persona hipócrita. Porque si es hipócrita con Dios, también lo es con las personas que lo rodean. Así lo haga sin mala intención, así lo haga por ignorancia. Pero una persona que un día dice una cosa y mañana te sale con otra, que un día te promete una cosa y en la tarde no te la cumple, al día siguiente no te la cumple. Una persona que un día toma una decisión y mañana cancela y corta, es una persona no confiable, es una persona no fiel, una persona no leal, es una persona hipócrita, es una persona en la cual no se puede confiar y no se le puede delegar absolutamente nada hasta que no crezca, hasta que no madure, hasta que no reconozca su debilidad en esta área de su carácter y se la entregue al Señor y se esfuerce a someterse al Señor, a resistir al diablo
y de esta manera limpiar su corazón por medio de la palabra de Dios, crecer y madurar espiritualmente. ¡Wow! Con esto yo concluyo, pastor. Amén. No sé si usted quiere agregar o añadir algo antes de cerrar esta emisión. Pues yo creo que es muy claro lo que dice el Señor en esta mañana, tarde o noche. Porque no debemos de ser de las personas, como dice el Señor, este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos. Por cuanto no eres frío ni caliente. O sea que eres tibio. Entonces, hay gente que dice, yo voy porque me gusta, me la paso muy bien. Y cuando están en la iglesia, que hermano y hermanita, y esto y el otro, cuando están afuera, pues como si fueran cuestiones del mundo. Y esa es la realidad, pastor, que se ha introducido tanto Satanás, bueno, desde siempre, pero yo creo que la enseñanza ha sido muy clara. Así es. Y es el tiempo de aquellos que nos están escuchando, que tengan un momento de reflexión, de autoexaminación, autoexaminarse, ¿verdad? Sí, y que se desnuden delante del Señor, que se pongan como espejo, pues vaya, para que puedan entender la situación que está viviendo y que está aconteciendo en su vida diaria, cotidiana, y puedan hacer los cambios, claro, en el Señor. Claro, el Señor que les con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor, que le permita hacer esos cambios. Someteos a Dios, como dice la palabra. Eso es muy claro que te digo, Santiago. Someterse a Dios primero que todo. Y eso es lo que a veces no queremos someterlo, como haciendo. Porque creemos que no la sabemos toda y que tengo siempre la razón y que no quiero perder, porque si pierdo, me estoy humillando. Y si me humillo, pues pierdo. Y no queremos dar el brazo a torcer muchas veces. Y eso nos hace llevar a ser una persona inconstante en todos nuestros caminos. Bueno, pastor, con esto cerramos. Espero que este audio, video, esta enseñanza haya sido de bendición para su vida, pero no queremos cerrar sin antes extenderle la invitación para que nos visiten a través de nuestro canal de YouTube que tiene por nombre Radio Cristiana El Vino Nuevo. Y les invito pues a suscribirte y a darle like allí o en la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se suben en nuestro canal de YouTube, Radio Cristiana El Vino Nuevo. También les invitamos pues a descargar en su equipo móvil o celular o tableta la app o la app de el TuneIn. En el TuneIn puede ingresar y buscarnos como Radio Cristiana El Vino Nuevo y de esta manera ingresar más rápidamente a nuestra radio. También recuerde que nos pueden visitar, dejar sus mensajes, comentarios o peticiones de oración en el www.radiocristianaelvinonuevo.com. Vuelvo y repito, www.radiocristianaelvinonuevo.com. Allí usted puede eventualmente enviarnos sus mensajes, su petición de oración, y si usted quiere que desarrollemos un tema en especial, con gusto el pastor Evaristo y yo estaremos enseñando y dando el tema que usted solicite con la ayuda y la revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y también recuerde que tenemos programación en vivo 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Usted podrá disfrutar de predicaciones, enseñanzas, aún escuela de liderazgo, también la palabra de Dios en audio y también música, alabanza cristiana que alaba, glorifica y exalta el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que tenemos una cita todos los viernes después de las 7 de la noche a través de su programa Guardianes del Reino con el pastor Evaristo Sastorá y su amigo y servidor pastor Edwin Ospina. Estamos aquí en cabina a través de esta su radio,